Hoy empezamos una serie que yo creo que va a ser entre 15 y 20 sermones, primero Dios, donde veremos la gloria de la ley real, la ley celestial, la ley moral de Dios. Y en lo personal, a mí me da muchísimo gusto porque es una herramienta básica para la fe cristiana, es una regla básica. Porque sin una ley no sabes cómo conducirte, no sabes si estás bien o estás mal, no sabes medir tu obediencia, no sabes medir si eres mediocre o estás muerto o vas bien o vas creciendo. Porque al final del día Dios va a medir a las personas en base a que tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Y aquí ya no es de que yo creo que estoy bien, es que como que ustedes exageran, es que yo me esfuerzo. Bueno, ya nada de interpretación de ese tipo. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios, que es la expresión de su voluntad, es la expresión de la justicia, es la expresión de la santidad, me va a indicar si voy bien a la luz de la voluntad de Dios o realmente no he hecho nada. Por eso la gran tragedia de que en muchas iglesias no se persuade a los congregantes a que se aprendan la ley moral de Dios. Si tú a una persona que tiene 5 años asistiendo a una iglesia, le dices, a ver, oye hermano, por favor, los 10 mandamientos, y así empieza como la chilindrina, ¿no? Y así dando su piececito así, ¿no? Los 10 mandamientos. Y empieza a improvisar, no se lo sabe. Y cuando alguien te dice, bueno, yo sí los 10 mandamientos, y te los empieza a decir como letanía repetido, y le dices, oye hermano, dímelos del 10 al 1. No, o sea, es que yo nada más me lo sé así como un acordeón, ¿no? No, ahora del 10 al 1, o dime los salteados, a ver, dime el 3, dime el 9. Aquí no se trata de una competencia infantil, aquí se trata que el creyente medita profundamente en la ley moral de Dios, porque si no conoces la ley moral de Dios, ¿cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes si está tu vida acorde a la voluntad de Dios? El Dios de la Biblia no nos exige una moralidad, el Dios de la Biblia no vino a enseñar moralidad, el Dios de la Biblia vino a enseñar santidad, que es 1,000,000 de veces más alto que la moralidad. La moralidad muchas veces es una máscara que el ser humano puede usar para cubrir, porque moralmente, pues aquí está mi esposa y me tengo que portar bien, ¿no? Aquí está mis hijos, me tengo que portar bien. Inclusive aquí están mis papás, me tengo que portar bien. Pero la santidad va más allá. Inclusive, aunque nadie me esté viendo y nadie me conozca, porque hay un Dios omnipresente y mi temor de Dios me toma conciencia de que Dios me ve, por amor a Él. Me porto conforme Dios me demanda mi conducta. Por eso, los 10 mandamientos prácticamente es el corazón de la justicia, ¿no? Es el corazón de la voluntad de Dios. Y es importante entender que exactamente el cielo y el infierno están profundamente relacionados con la ley moral de Dios. A ver, hermanos, ¿qué pasaría si en este mundo todo mundo adoraran a Dios? Que cada ser humano que está en este mundo le rindiera una adoración en corazón, alma y mente al Dios del universo. ¿Qué pasaría en este mundo si nadie practicara una idolatría? Nadie adorara imágenes, religiones, sectas. ¿Qué pasaría si todo el mundo en este planeta diera una reverencia profunda y un respeto grandísimo al nombre de Dios, que no fuera usado para juramentos en vano? ¿Qué pasaría si todo el mundo estuviera llenando las iglesias, los lugares de adoración a Dios, y nadie trabajara el domingo porque todos están adorando a Dios? ¿Qué pasaría si cada ser humano en este planeta diera un profundo respeto a su mamá y a su papá? El mandamiento número 5. ¿Qué pasaría si nadie matara? No hubiera asesinatos, no hubiera pistolas, cuchillos, no hubiera navajas, ni abortos. ¿Qué pasaría si en este planeta cada esposo fuera fiel?
cada esposa fuera fiel, no hubiera lujuria, no hubiera tentaciones, no, nadie sería infiel, no hubiera destrucción de matrimonios. ¿Qué pasaría si en este planeta pudieras dejar tu casa abierta? Porque nadie te va a robar. Nadie te va a meter a robarte nada. Se te cayó tu cartera y te la devuelven íntegra, ¿no? ¿Qué pasaría, hermanos, si en este planeta nadie hablara mal de nadie, nadie murmurara, calumniara, chismeara, nadie difamara a nadie? ¿Qué pasaría, hermanos, si en este planeta nadie codiciara? Que nadie tuviera una envidia así enfermiza. Hermanos, la obediencia profunda de la ley moral de Dios haría que este planeta fuera el cielo. O sea, vean ustedes hacia dónde nos lleva la ley moral de Dios. Ahora, ¿qué es el infierno? Exactamente todo lo contrario a la desobediencia profunda a la ley moral de Dios. Por eso el cielo tiene que ver, está ligado con este. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios es la plena obediencia, es la plena muestra de la voluntad de Dios. Esa es su voluntad y la obediencia a su ley empieza en un crecimiento a la santidad, de tal manera que la obediencia moral, la obediencia espiritual de los 10 mandamientos prácticamente refleja lo que yo quiero hacer con Dios, el amor que yo le tengo, el temor de Dios, ¿no? Que yo le tengo. Y mi obediencia habla de mi servicio, mi devoción, mi amor, mi gratitud a ese Dios. Por eso, el centro de la voluntad de Dios es su ley. Y empezar a conocerla y empezar a respetarla prácticamente es el inicio de tu crecimiento en la santidad. Por eso, los 150 salmos ves a un creyente amando la ley de Dios, una devoción, un corazón poniendo su mente en la ley de Dios, estudiándola. Y vamos hoy a ver, después de empezar a estudiar los 10 mandamientos, ¿qué creen? Nos vamos a dar cuenta que los 10 mandamientos son más de 1000 mandamientos en los 10. Y es ¿qué? Si no puedo con 10, no, es que los 10 están comprimidos cientos y cientos y cientos de principios que regulan diferentes tipos de conductas. Por eso el salmista termina diciendo en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, lo maravilloso, lo impresionante, lo asombroso que hay en cada uno de los 10 mandamientos. Y dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. No nada más cuando ya me voy a dormir, no, todo el día. O sea, el creyente sabe que la ley de Dios es un ayo que lo lleva a Cristo antes de ser cuando eres inconverso, pero también es un guía, un maestro que nos muestra como un espejo lo que tú y yo somos sin Dios, o cómo nos empezamos a torcer a través del pecado, o cómo vivimos en una desobediencia. Por eso, hoy, que sería una introducción al tema de la ley de Dios, vamos a ver que la otorgación de los 10 mandamientos es un evento que la Biblia nos muestra que es único en toda la Biblia. Vemos más de 1500 veces que en el Antiguo Testamento los hombres dijeron, vino a mí palabra de Jehová y me dijo, ¿no? O sea, más de 1500 veces Dios a través de un hombre le habló a los hombres. Pero, ¿qué creen, hermanos? Dios usó a muchos hombres llamados profetas para llevarle palabra de Dios a los hombres. Pero la entrega de la ley moral de Dios es única, espectacular, y lo quiso hacer en persona. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué?
Cuando alguien dice, ese trabajo lo hago yo. Vean ustedes, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque a Adán y a su mujer Dios les habló. Pero vemos que había una voz en el huerto del Edén, pero no había nada asombroso, espectacular, ¿no? Estremecedor como en la entrega de la ley. Dios le habló a Abraham personalmente y le hizo un llamamiento y luego hizo un pacto con él, pero al parecer había una voz, ¿no? Y luego ya se le apareció a Dios a Abraham, que desayunó, comió con él, y al siguiente día fue a Sodoma a aplicar justicia. Pero la entrega de la ley moral de Dios tiene prácticamente muchos elementos en las que Dios quiso personalmente entregarla. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios engrandeció su ley, Dios exaltó su ley, Dios magnificó su ley y lo quiso hacer personalmente. Por eso es que no es aquí de que, a ver, como en la doctrina católica, ¿no? A ver, dime los 10 mandamientos, niño. No, es algo más, y por eso en cada uno de los 10 mandamientos es como un archivo hipercomprimido, que tenemos que aprender a descomprimirlo, y nos vamos a dar una idea, como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de todo lo que Dios metió en cada uno de los 10 mandamientos. Y lo que vamos a hacer en nuestros estudios es ir descomprimiendo cada mandamiento, que nos vamos a quedar así asombrados. ¿Qué? O sea, todo eso está en un mandamiento, todo eso está allí, y vamos a darnos cuenta que sí. Por eso vamos a Éxodo 19 para ver la preparación de lo que Dios hace, cómo prepara Dios al pueblo para que les entregue la ley moral de Dios. Dice la ley moral de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante viene la civil, la ceremonial. Dice Éxodo 19, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, versículo 1, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 2. Ahora versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de cierto morirá. Número 1, ¿no? Es aquí condiciones. No te acerques al monte. Versículo 13. No lo tocará mano, porque será apedreado y aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aquí hay otras adiciones para la preparación, para que el pueblo
pueda recibir la ley de Dios. Hasta el tercer día, y no toquéis mujer. Aconteció, 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Esta frase la vamos a ver al rato. Y Moisés sacó del pueblo Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límite al monte y santificadlo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no tomarás contra tu prójimo falso testimonio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay, no, o sea, vamos a ver la primera parte. ¿Cuáles son los preparativos que Dios hace con el pueblo? Esta es la única reunión de esta clase, hermanos. Sí, quiero que vean 3 versículos del capítulo 19, porque personalmente Dios desciende al pueblo. Personalmente, dice el capítulo 19, versículo 11. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Lo hará personalmente. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hasta la tierra temblaba. Y dice el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. 3 veces repite Dios
personalmente desciende. Y dice en el capítulo 20, dice, versículo 22 del capítulo 20, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. 4 veces se afirma que Dios personalmente hace esto. Una preparación, una purificación. Hermanos, ¿qué tanto se parece esto a un culto? Y les digo esto porque hay un principio regulador bíblico. Algunos pastores lo usan nada más para su propia conveniencia. No, hay un principio regulador donde Dios pone las condiciones para que los hombres se reúnan para recibir al Dios del universo. Esto es, hermanos, este es un culto diseñado por Dios. Y escuchen, aquí hay un predicador, se llama Dios. Aquí hay un púlpito, se llama el monte Sinaí. ¿Y cuál es el tema de la predicación? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Este es el tema de la predicación. Y todo el pueblo tiene que estar alrededor, purificados, atentos, estremecidos, porque el Dios del universo va a hablar. Aquí no es de que vayamos, hermanos, yo sé que tenemos que Dios escudriña la mente y el corazón, pero también la mente y el corazón limpios van en cuerpos limpios, no todos mamarrachos ahí, todos pandrosos. No, hermanos, no. Si te invitaran a la ordenación de la reina Isabel, ¿cómo irías vestido? ¿No? ¿Te dejarían entrar todo mamarracho? No. Esta no es una reunión de alcohólicos anónimos, pero perdóname, ¿no? O sea, hermanos, el respeto al lugar. O sea, alguien diría, bueno, es que si ya están 2 personas para casarse, están en una reunión religiosa y llega el esposo de pants y la esposa vestida de novia, ¿no? Y lo voltea a ver y dice, ¿y tu traje? Cálmate, si este pants es más caro que un frac. No me interesa el costo, es que hoy era de frac. No, yo le doy importancia a eso. Perdóname, pero sí. O sea, si tú llegas a un velorio con ropa de playa, perdóname. O sea, hermanos, no podemos llegar mamarrachos a un culto. Yo sé que Dios escudriña tu mente y el corazón, pero tenemos que aprender a ir conforme a lo que merece el lugar. Entonces, aquí Dios va a una preparación espiritual al pueblo. No toquen mujer, no quiero que estén pensando en el momento especial que si ves con tu esposa. Quiero que te concentres en que Dios va a hablar. El predicador es Dios. Ya preparó su tema y el púlpito es el Sinaí. Por eso es interesante ver cómo Dios, algo que no se lo entrega a ningún hombre, no se lo encarga a un ángel, no se lo encarga ni siquiera a un querubín, dice, es como si Dios dijera, esto lo hago yo personalmente. No se lo voy a encargar a ningún hombre. Dios descendió inclusive en fuego. Por eso, yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún evento igual en la Biblia donde Dios se toma el derecho de decir, yo voy a hacer esto personalmente? Dios, hermanos, Dios está honrando su ley. Dios está honrando su ley. Por eso, pregunta, como pastores, y yo sé que va a decir, ay, pastor, por eso se oye bien mal siempre, ¿no? Hermanos, en nuestra iglesia llegó un momento donde antes de la reunión del culto, donde ya empezábamos a reunirnos, decía, a ver, hermano fulano, los 10 mandamientos. Ay, cálmese, los 10 mandamientos, ¿no? Y luego otro hermano, ay, los 10 mandamientos, pero tú del 10 al 1, ¿no? Ay, y tú Santiago. Hermanos, tenemos como pastores, como responsables de una congregación, de una iglesia, hacer que los hermanos aprendan los 10 mandamientos.
Y tú, hermana, ahí en tu refrigerador pon los 10 mandamientos. Primero tú, hermana, memorízalos. ¿Te imaginan que a mi esposa ustedes le preguntaran los 10 mandamientos y no se los supieran? O sea, ¿imaginan ustedes que a la esposa del hermano Francisco le preguntaran los 10 mandamientos y no se los supiera? O sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo? O que el mismo pastor no se sepa los 10 mandamientos. Hermanos, ¿cómo sé que estoy bien si no conozco los 10 mandamientos? Y esto es importante, que la mamá aprenda los 10 mandamientos y que a sus hijos empiecen a aprender los 10 mandamientos. Me voy a tomar el derecho de la hora, el 14 de este mes, que vamos a ir por allá, 14 y 16, no me acuerdo, de este sábado en 8. A ver, 5 hermanos, a ver, el hermano fulano, a ver, el hermano Gabriel. A ver, hermano Gabriel, los 10 mandamientos. Va a decir, y qué ridículo se ve, pastor. Mira, ¿sabes que hay una preocupación de mí? De que los hermanos, por vergüenza o por convicción, por necesidad o por gratitud, por lo que tú quieras, pero que sepan los 10 mandamientos. Qué vergüenza que alguien que tiene más de 5 años esté ahí todo nervioso, titubeando de que no conoce los 10 mandamientos. Y los invito, aquí está mi esposa. Ahora que vean a mi esposa, a ver, hermana, los 10 mandamientos, ¿no? A ver si es cierto. ¿Por qué? Porque Dios honró los 10 mandamientos y hizo un evento especial para la otorgación, ¿sí? Personalmente, Dios los dio, escuchen, hermanos, con su propia boca. Dios los dio con sus propias palabras. Dios los dio con sus propios labios. Así dice Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras. Por eso, estos 10 mandamientos son muy diferentes en la otorgación a las diferentes revelaciones que Dios tuvo con el hombre. Por eso es importante poner atención, ¿sí? Dios le había hablado a hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero los 10 mandamientos lo quiso hacer personalmente. Pero entonces, no solamente los habló personalmente, no solamente salieron de su propia boca, no solamente salieron de sus propios labios, no solamente los hizo en persona, sino con el dedo de Dios los escribió. O sea, el mismo dedo los escribió. Ahora la pregunta, espiritualmente, ¿qué significa el dedo de Dios? ¿Qué significa el dedo de Dios? ¿Cómo puedo entender el dedo de Dios? Bueno, primero vamos a entender que por qué usó una piedra, ¿no? ¿Por qué en piedras? Bueno, los descubrimientos arqueológicos han encontrado que muchas culturas ya de miles de años habían escogido el barro para que sobre el barro se hicieran letras, el barro. Algo que se cae y se fractura, ¿no? Ahora, después del barro se escogió el papel, los papiros. Pero a través del tiempo se va degradando el papel por lo orgánico que es. De tal manera que la forma en que Dios quiso que los mandamientos fueran permanentes fue el escoger piedra. El viento no va a erosionar tanto una piedra, ¿no? O sea, el agua, la lluvia, el viento, el frío no lo van a erosionar como el barro, como el papiro. Ese era el deseo de que permanecieran de esa manera. Por eso, en 2 pasajes paralelos que dicen lo mismo, vamos a ver que el dedo de Dios, escuchen, es el Espíritu Santo. Esto no lo digo yo. Vean ustedes en Mateo 12:26, donde Cristo les dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿no? Si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y el pasaje paralelo es Lucas 11:20. Dice, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Dando a entender que el dedo de Dios, sí, es una representación de Dios Espíritu Santo. Entonces, Mateo 12:26, primer pasaje. Segundo pasaje, Lucas 11:20.
11:20. Entonces, podemos entender que ese dedo no es un dedo como el que tú tienes en tu mano, sino es una expresión de que alguien escribió. Ustedes saben que Dios escribió la primera vez los 10 mandamientos y se los da a Moisés en esas piedras, y Moisés baja y ve al pueblo en una idolatría increíble. Estaban ahí en casi una orgía de idolatría, ¿no? Ahí está la indignación de Moisés, que las tira de una forma tan abrupta, con tanto indignación, que la rompe. Bueno, habían quebrantado la ley de Dios. Y a partir de allí, ya más capítulos adelante, Dios la vuelve a escribir, ¿no? En Éxodo 32, Moisés rompe las tablas de la ley, y en Éxodo 34, Dios las vuelve a escribir con su dedo. O sea, podríamos saber cómo Dios escribe, ¿no? Ya ven que cada quien tiene una forma de escribir, muy a la derecha la letra, muy a la izquierda, o muy chueca, o muy gorda, muy flaca, lo que sea. Tenemos una forma de escribir. Bueno, podríamos saber cómo Dios escribe, porque Dios escribió en ese lenguaje, en ese idioma, la ley de Dios. Pero era Dios, Espíritu Santo. Y dice el pasaje en Éxodo 32, del 15 al 16, que de los dos lados estaban escritas en la misma tabla la ley de Dios. No era solamente un lado, como ahora que compramos algunas cosas que trae la ley moral de Dios, los 10 mandamientos de un lado, sino que dice aquí, por ambos lados, que eran obra de Dios, la escritura de Dios. Dice el Éxodo 32, por ambos lados. O sea, por delante y por detrás estaban la ley moral de Dios. Entonces, aquí vemos, y la pregunta es, ¿por qué 2 tablas? Pregunta, si Dios Espíritu Santo, que nada hay imposible para Él, ¿por qué 2 tablas? Bueno, es muy sencillo. El número 2, al igual que la numerología bíblica, tiene una interpretación. El 1 habla el 1 es igual a 3, ¿no? Dios es 1, dice el Shema, Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, 1 es. Pero es un 1 de una unidad compuesta, porque son 3. El 2 es para reafirmar algo. Ahorita lo vamos a ver. Para reafirmar algo. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando en Génesis 41 el copero y el panadero tienen 2 sueños. Uno sueña espigas, y después 2 espigas, y después copas, ¿no? Perdón, y después 7 vacas. Pero son 2 sueños. 7 espigas, luego 7 vacas. Entonces, 2 sueños. Y dice ahí en Génesis 41:32, dice, 2 veces significa que la cosa es firme. No se va a cambiar. Por eso, cuando este número 2 lo usa para 2 testigos, cuando quieres demandar o acusar o testificar contra alguien, dice que sean 2 testigos. Inclusive en 1 Timoteo capítulo 5, si alguien quiere señalar a un pastor, no es que ese pastor hizo tal cosa, tiene que ser 2 testigos. 2. Y escuchen, 2 que cada uno haya visto por separado o haya oído por separado, porque muchas veces es un chisme multiplicado por 100. Un día me dijeron, hermano, es que hay más de 100 personas que dicen eso. A ver, y le decía yo, a ver, ¿es un chisme que conocen 100 o es uno solo que lo chismeó? No, la Biblia dice 2 testigos. A ver, oye, primer testigo, ¿tú viste? Sí, ¿qué viste? Número 2, ¿tú oíste? Sí. Y al segundo testigo, ¿tú viste? ¿Tú oíste? Ok, entonces la cosa es cierta, es firme. Sí, por eso 2 tablas me habla de una obediencia vertical y una obediencia horizontal. Por eso es que son 2.
Los primeros 4 mandamientos, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no usarás mi nombre en vano y guardarás el día de reposo. Eso habla de mi obediencia vertical a Dios. Una tabla, mi obediencia vertical. Y luego los otros 6 mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Es mi obediencia horizontal. Esta obediencia horizontal me habla de mi deber hacia el prójimo. De tal manera que aquí Dios en 10 mandamientos encierra todas las conductas humanas. Todas las conductas humanas. Lo vamos a ver a través de esta serie de los 10 mandamientos. Por eso, 2 tablas, porque hablan de mi profunda responsabilidad con mi Creador y con el prójimo. Por eso, repito, Dios pudo haber hecho en una sola tabla los 10 mandamientos. Entonces, de piedra, para que sean permanentes. De 2, porque son cosas firmes, muy firmes delante de Dios. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, Cristo lo resume en que la primera tabla, ¿cómo se resume la primera tabla de la ley? Amarás a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se resumen de esa manera, que también vamos a ver esto, porque muchas veces le preguntas a una persona: oye, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Muy sencillo, amar a Dios y amar al prójimo. No. De esa forma se resumen. Dime los 10 mandamientos. Y ahí es donde ya se meten en problemas, ¿no? Entonces, me habla de una responsabilidad vertical, me habla de una responsabilidad horizontal. Por eso, cuando empezamos a entender esto, hermanos, cuando empezamos a inquirir, investigar, profundizar en la ley moral de Dios, todo nuestro ser así se explota, así: caray, yo no había visto eso en la ley moral de Dios. Ejemplo, voy a hacer un pequeño ejercicio de lo que vamos a ver, si Dios permite, y no hay otro infarto, ¿no? Si Dios permite, las próximas semanas. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, por ejemplo, cada uno de los 10 mandamientos, la violación de cada mandamiento produce una familia de pecados. Sí, este es un ejercicio, lo vamos a ver en un estudio más detallado. La violación de cada mandamiento produce una familia completa de pecados. Por ejemplo, el primer mandamiento que prohíbe, no tendrás dioses ajenos. A ver, ¿el catolicismo romano está prohibido por el primer mandamiento? Sí. El budismo, el islamismo, las religiones de la India, las 100 y tantos de religiones en China. Por eso empezamos a hacer la lista de cientos de dioses adorados en este planeta. Todos ellos es una familia completa que violan la primera tabla de la ley. La segunda ley, no la fabricación de ídolos. Todos los artesanos de madera que fabrican ídolos, todos los artesanos de herrería, todos los artesanos de cerámica, todos los artesanos de yeso, todos esos caen en la violación. Es una familia completa de prácticas de fabricantes de ídolos. Caen en la violación del segundo mandamiento. El tercer mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano. Hermanos, pregunta: ¿el nombre de Dios es un saludo? No. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No usarás en vano mi nombre. Por ejemplo, yo allá en Guatemala me tocó ver esto. Bueno, sí, Dios te bendiga. No, aquí no es. A ver,
¿Usó en vano el nombre de Dios? Sí. Juramentos en falso, chistes de Dios, chistes de la Biblia, chistes del Espíritu Santo, chistes de Cristo, jurar en vano. O sea, es una familia completa, ¿no? O sea, el nombre de Dios no es un saludo. No es una frase religiosa de Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, así como la reina de la primavera, ¿no? Andas repartiendo bendiciones, Dios te bendiga. No, no. O sea, hermanos, no. O sea, el amar, obedecer, temer, respetar los mandamientos de Dios va a regular mucho nuestras conductas. No podemos andar usando el nombre de Dios en vano, y todas estas conductas que violan estos mandamientos producen una familia de conductas. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Hermanos, trabajar el domingo, que es que no voy a ir al culto porque tengo que planchar mucho, o no puedo ir al culto porque vino mi mamá o mis suegros. Hermanos, o sea, yo te pregunto algo, hermanos. En este planeta, ¿en todas las iglesias está la presencia especial de Dios? No. O sea, yo te pregunto, según los principios bíblicos, del principio regulador y la Biblia, ¿la presencia especial de Dios desciende en una misa? No. Con los mormones, tampoco. Con los falsos testigos de Jehová, tampoco. Y vamos a suponer que en tu iglesia sí desciende la presencia especial de Dios, y tú dices, me vale, yo tengo mucho que planchar. Oh. Es que llegó mi suegra, hermano, y usted no la conoce. No, es que tú no conoces a Dios. Ese es el problema. Si conocieras a Dios, dirías, voy a la casa de Dios porque ahí está ahorita Él, ahí. Y hermanos, por ejemplo, nuestro culto acá en Irapuato, nuestro culto empieza a las 10 de la mañana. Fíjense la pregunta que les voy a hacer. Si nos comprometemos con Dios a empezar a las 10 de la mañana el culto, fíjense la pregunta. ¿A qué hora llega Dios? A las 10. ¿Y quién te crees tú, hermano? ¿Quién me creo yo para llegar a la hora que se me pegue la gana? No, hermanos, arreglen sus vidas, arreglen sus actividades, párense más temprano. O sea, en la tarde haz lo que querías hacer en la mañana. ¿Quién te crees para llegar más tarde que Dios? O sea, estos 10 mandamientos van a acomodar más y vamos a empezar a respetar profundamente a Dios. Pero bueno, quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Matricidio: matar a la madre. Patricidio: matar a un hermano, matar al papá. Sexo con las hijas y los padres. Sexo las mujeres con sus hijos. Hermanas, yo nada más conozco un caso donde la mamá tenía vida sexual con el hijo. O sea, dices, ¿cómo? O sea, no, de meter a la cárcel al papá, meter a la cárcel a la mamá. Esto ha sucedido allá en la Ciudad de México. Golpear a la madre, golpear al padre, avergonzarse del padre, humillarlo, correrlo de la casa. No, toda la familia, todos los pecados que se desprenden por la violación de este mandamiento son familias, hermanos. Hay hijos que han metido a la cárcel a sus mamás. Hay un tipo que su mamá se quedó con la herencia y el hijo metió demandas, y descendiendo del avión en Acapulco, ¡pum!, la agarraron, la subieron a la calle, a la patrulla, y se le llevaron para meterla a la cárcel. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Es que usted no conoce a mi madre, tú no conoces a Dios. Sexto mandamiento: no matarás. O sea, el odio es una forma de matar. El aborto, el asesinato en primer grado. O sea, hermanos, es violaciones del sexto mandamiento, que son familias.
masacres, asesinatos, guerrillas, guerra, o sea, todo lo que implica matar a personas. El 7º mandamiento, no adulterarás. El sexo con hombres, sexo con mujeres, o sea, entre hombres, entre mujeres, con animales, con cadáveres. Hay una práctica de sexo con cadáveres, con la hija con el padre con la hija, entre primos, violaciones, prostitución, incesto, voyerismo. Es una familia completa cuando se viola el 7º mandamiento. El 8º mandamiento, no robarás. Tranzas, muevidoas, chuecoas, fraudes, robar, o sea, todo tipo de robo, que se roban las coladeras, el cable, la fibra óptica, o sea, hermanos, es un robadero de carteras, de identidad personal. No robarás. 9º mandamiento, no levantarás falso testimonio. O sea, toda la industria del chisme que hay en televisión. Y es increíble que mucha gente es adicta en los programas de chisme. O sea, de veras dan vergüenza a esa gente, ¿no? Que déjame ver mi programa de chismes. No. Y 10º mandamiento, no codiciarás. Y hermanos, lo más triste es que la violación del 10º mandamiento es un corazón descontento. Es el corazón de la envidia. Si no tuvieras envidia, no codiciarías. ¿No? Tu ego se siente ofendido porque la persona tiene mejor casa y empiezas a codiciar su casa. Mejor coche, empiezas a codiciar su coche. Tiene más salud y empiezas a codiciar, a envidiar. Un descontento increíble que hay en tu corazón. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente un pequeño ejercicio para mostrarles que una de las tantas cosas que vamos a ver es cómo se desprenden cientos de conductas en la violación de cada uno de los 10 mandamientos. Cada mandamiento es un principio comprimido que al descomprimirlo nos damos cuenta que dices, hija, también ese lo he violado. Ay, ese no me escapo tampoco. Donde me doy cuenta, hermanos, que si antes yo me creía pecador, ahora me doy asco. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que era archipecador. Y la Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Todas las cosas que tú y yo hicimos, hermano, en nuestra mente. Porque una de las cosas que vamos a ver es que la violación de los 10 mandamientos alcanza las partes más íntimas de un ser humano. ¿A cuáles me refiero? A la intimidad de tus pensamientos, de tus deseos, de tu imaginación, de tus fantasías. Y aquí en este cráneo, adentro, se han maquinado asesinatos, adulterios, robos, fraudes, tranzas, violaciones, venganzas. Aquí. Y Dios ha visto eso que has planeado. Y no ha escapado a la mente y a los ojos de Dios. Y cuando te das cuenta dices, no, mamá mía, entonces hay un registro peor porque he estado codiciando a esa mujer, he estado codiciando esa venganza sobre fulano, he codiciado dedicarme a la maldad, o sea, hoy estoy desnudo completamente ante los ojos de Dios. La mujer que se siente muy digna y Dios dice, mira, no, a mí no me vengas con eso. Pensabas en aquel hombre y te habías enamorado de aquel hombre y tu amor platónico era fulano, ¿no? Dormías con un hombre, pero en tu mente hacías cosas muy sucias con muchos hombres. Y al hombre igual. O sea, hermanos, si nada más vemos que la ley de Dios alcanza las partes íntimas de mis pensamientos, de mis deseos, de mi imaginación, de mis fantasías, estamos fritos. Por eso los fariseos nada más se quedaban en la ley, en la letra, pero no veían el espíritu de la ley. Cómo la ley alcanza hasta los motivos. O sea, por ejemplo,
yo soy un maestro de secundaria, ¿no? Alguien dice, ay, qué trabajo tan honorable. Pero soy un pederasta disfrazado, que a la mera hora acaricia de una forma sucia a las niñas de secundaria. Por fuera, ¿no? Un trabajo respetable y honorable. Pero por dentro, dice Dios, ese es un pederasta disfrazado. Esa mujer que se siente muy, muy digna, yo veo sus pensamientos. Hermanos, y ahí cuando empezamos a descomprimir, no, por eso dice Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que viola, este es otro principio de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El que viola uno solo de los mandamientos, viola los 10. El Señor, pero sí, pues sí, me robé un celular, pues ya mañana lo devuelvo. Dice, violaste todos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Bueno, si vemos el resumen de los 10 mandamientos, la primera tabla que dice, amarás a Dios, ¿no? Si yo robé ese mandamiento, si yo violé ese mandamiento y me robé el celular, y no obedecí a Dios, y no me interesó que Dios estuviera viendo mis deseos, mi mente, mis planes, ¿amo a Dios? No. No me interesó obedecerlo ni respetarlo. No. ¿Amé a mi prójimo? No. No. O sea, hermanos, esa transota robó, ese raterote, ese mentirosote, violó los 10 mandamientos. Vean, les voy a poner un ejemplo que no hay lugar a discusión. ¿Cuántos mandamientos quebrantó Eva? ¿Cuántos? Bueno, ustedes dirán, 1. No, los 10. ¿Cómo que los 10? Sí. Bueno, violó la primera tabla de la ley. Ahora vamos a ver la segunda tabla de la ley. Honró a su Padre Celestial. Deshonró a su Padre Celestial. El sexto mandamiento, no matarás. Mató a su esposo y a toda la humanidad. ¿Quién mató a Adán? Su esposa. Ahí está el sexto mandamiento. Séptimo mandamiento. ¿Tuvo una relación más importante con Satanás que con Dios? ¿Adulteró en sentido espiritual? ¿No? Es como cuando una mujer tiene un amante, ¿no? O sea, adulteró porque honró más a otra persona que a su esposo, ¿no? Siguiente, robó. Tomó del árbol, eso no era de ella. Robó. Noveno mandamiento. ¿Habló falso testimonio? Sí, porque dice, es que dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí le agregó algo. Le agregó algo. Y décimo mandamiento, ¿codició? Sí, el texto dice que ella vio que era codiciable. Un mandamiento. ¿Fueron 10? Recórcholis, Batman, ¿no? O sea, ¿y los que yo he cometido? ¿Entienden, hermanos, la importancia de estudiar en profundidad los 10 mandamientos de Dios? Y en ese momento, hermanos, de veras, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos ve. Por eso, cuando empezamos a estudiar, ya me dirijo al final, ya son 9:20. Por eso, cuando empezamos a estudiar los 10 mandamientos, hermanos,
Toda la Biblia es una explicación de la ley moral. ¿Cómo la obedeció Abraham? ¿Cómo la obedeció Noé? ¿Cómo la transgredió Jacob? ¿Cómo la obedeció José? ¿Cómo la obedeció Daniel? ¿Cómo la transgredió Sansón? Hermanos, toda la Biblia es una ilustración de la obediencia y la transgresión de la ley moral de Dios. Todo el Nuevo Testamento nos muestra cómo un hombre, nuestro glorioso Señor Jesucristo, obedeció la ley moral de Dios y cómo todo el pueblo la transgredió. Y luego la conversión de nuevo nacimiento de un hombre que transgredía la ley moral de Dios como Pablo, y luego en su proceso de santificación obedeciendo la ley moral de Dios. Entonces, toda la Biblia es un discurso de muchos temas, pero que se centra también en honrar la ley moral de Dios. Por eso, si resumiéramos el Antiguo Testamento, vean ustedes, si resumiéramos, pero una hiperreducción de la ley moral de Dios del Antiguo Testamento, lo resumiríamos en 5 puntos. Yo sé que es un hiperresumen, ¿no? Es demasiado. Pero vean ustedes, ¿cómo resumiríamos el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento número 1 me habla de los atributos de Dios. Dios es descrito a través de la gloria, de cómo manifiesta su omnipotencia, su creación, su omnisciencia, su santidad, su juicio, su soberanía. O sea, es un despliegue de todos los atributos de Dios, ¿sí? El Antiguo Testamento. Número 2, el Antiguo Testamento nos enseña que la obediencia de la ley moral de Dios produce bendición. Lo que resume mucho de Deuteronomio 28. La obediencia de los 10 mandamientos es bendición. En segundo lugar. En tercer lugar, la desobediencia de la ley moral de Dios produce juicio. Juicio sobre todos aquellos que quebranten y escupan la ley moral de Dios. En cuarto lugar, la Biblia me habla de un Mesías, el Antiguo Testamento, de un Mesías venidero. Y en quinto lugar, la Biblia me habla del establecimiento del reino de Dios futuro, hablando del Antiguo Testamento futuro en este planeta. 5 temas, pero vean ustedes, está de por medio la ley moral de Dios. Por eso, toda la Biblia es un discurso. No es posible, hermanos, que en las iglesias no se enseñen los 10 mandamientos. No es posible que no se estén supervisando. Ahora te digo algo, hermano. Nuestro viejo hombre procura, como dice la canción, procura olvidarte, ¿no? Le dice a los 10 mandamientos. Y poco a poco, por ejemplo, si tú en una semana trabajas con tus hijos y tus hijos aprenden los 10 mandamientos, tienes que estar reforzándolos porque el hombre caído procura olvidarlos. Y te vas a dar cuenta que a la semana, a los 15 días, ya se lo olvidaron. Y tienes que volver a escribirlos. Otra vez, a ver, no, ¿cómo ya se te olvidaron? A ver, otra vez vamos a memorizarlos. Y así es toda la vida, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos los pastores cuando confrontamos a una persona? Hermano, transgrediste tal mandamiento. ¿Cómo podemos ubicar a la persona con su ofensa que hizo a Dios? En el quebrantamiento de la ley de Dios. Por eso, estos 10 mandamientos es una hiperexpresión de la voluntad de Dios. Esto es lo que yo quiero para ustedes. Y ya me dirijo al final, son 9:24. Los 10 mandamientos, hermanos, no son gravosos. O sea, los 10 mandamientos es una mega bendición, porque los 10 mandamientos te protegen. Te protegen. O sea, en este universo donde habita el Creador, ¿sí?
Y en el universo paralelo donde Dios habita en el tercer cielo, pregunta, ¿cabe otro Dios? ¿Cabe otro Dios? No. No. ¿Sí? No, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque los 10 mandamientos nos enseñan que no podemos agregar ni un mandamiento más, ni borrarle un mandamiento. Porque solamente son un único, dice Santiago, un único dador de la ley. El único legislador. No hay otro. No podemos agregarle, no podemos quitarle, ¿sí? De tal manera que estos 10 mandamientos es la única base de la rectitud, de la moralidad, de la santidad, de la obediencia. Y a la luz de los 10 mandamientos es que puedes medir tu matrimonio, medirte como esposo, si amas y honras a tu esposa, medirte como padre, si has configurado en la mente de tus hijos, si has programado en la mente de tus hijos la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo le puedes exigir rectitud a tus hijos si no conocen los 10 mandamientos? O si tú mismo no los conoces. Por eso es importante que los estudiemos, hermanos. Ya me acabé el tiempo, son 9:30. Pero yo espero con esta probadita, esta introducción muy superficial, podamos darnos una idea de lo que implica el estudiar la ley moral de Dios. Empiecen a memorizarlos. Empiecen a practicar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, los 10 mandamientos. Entre ustedes, háganse preguntas. A ver, dime el cuarto. A ver, del 10 al 1. A ver, el 3. A ver, el 9. ¿No? Hasta que se den cuenta. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es instalarlos, configurarlos, reprogramar tu mente. Y al mes, repítanlo, porque se les va a olvidar. ¿Sí? De tal manera que se van a dar cuenta, si eres creyente verdadero, como Dios Espíritu Santo los va a tatuar, sellar en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Y allí, y solo allí, empezarás a crecer en santidad. ¿Sí? En santidad verdadera. Entonces, hermanos, Dios quiera bendecir este tiempo que podamos tener todos juntos para poder inquirir, estudiar, memorizar, amar, obedecer, adorar la voluntad de Dios expresada y entender que este evento único, Dios engrandeció, magnificó y exaltó su ley al decir, yo personalmente desciendo y se los doy a los hombres. Tengan presente eso, mediten en eso. No estamos con cualquier tema light, no, hermanos. Ese es un tema maravillosamente especial. Les doy las gracias